Bien, llegamos a la caja de Pandora. Tenemos aquí la caja a ver qué tema nos dará esta semana. ¡Ay! ¿Ye machista la mocedad de anguaño? Entamamos. A mí parece que sí. Les cosas claras, el chocolate espeso. Sí. Y una pena porque, no sé, a mí parece que la gente como que ya se iba como concienciando de que no podía ser la cosa así, y ahora vuelve otra vez. Yo digo a mi madre muchas veces que cuando ella ya era más moza, que yo soy moza, cuando ella era más moza, que los hombres que no quieren así, o sea, bueno, los hombres, bueno, la sociedad es machista, pero en este caso los hombres que no quieren así, que no tratan bien tan mal a las motos. Con el tema de controlarles y demás. No, con el tema de las muertes por violación y tal, está claro que los casos que se ven son de xente más mayor. Yo quizá ves voy decir que non lle que agora la sociedade sería máis machista. Yo creo que agora las mulleres están por fin atreviéndose a dir e denunciar e decir lo que están siendo acosadas, que están siendo maltratadas, cosa que antes non era así. Eso sí que é verdade, igual non hai máis casos de violación, pero hai máis denuncias. Sí. Pasa con outras cosas, que non hai máis delitos, pero sí que hai máis denuncias. Y entonces sí que puede dar la impresión de que ya da que va creciendo, y yo creo que non é así. Pero bueno, yo muy importante que las mujeres no tengan miedo y que lo digan, porque si no, no vamos a afinar con esos temas si son tan serios. Claro. Y una pena esto que pasó con esta rapaza en Huelva. A ver, no tiene sentido. Dicen, no, ya que iba muy destapada, no, iba en chándal. Ya que ya era de noche, no, ya que ya era después de comer. Hombre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo andamos? Y ya que si guardia? intentamos a echar la culpa a las mujeres que ellos pasen estas cosas, yo creo que ya no podemos hacer nada. Lo de como se va a vestir y una Yo factura, Es que porque no se puede, o sea, quiero decir, no puedes excusar una violación por nada. Ni un maltrato a una mujer por nada, y menos por esas cosas. No, Quiero decirte, claro. las cosas no pueden ser y no pueden ser. Cada un puede vestirse como ida la gana. E outra cosa, as mulleres en Afganistán que lleven burka violentas igual, Ya. non lle un escudo. Y una pena, porque hay machismo ves y las mujeres, yo como soy la única que voy a decirlo, tenemos miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo? A mí mi papá no me deja salir sola. Y una pena, a ver, yo vivo en un pueblo, no me va a pasar nada, pero a mí no me deja salir sola. Y una pena. Y yo normal. Y yo creo que la educación no está haciendo lo que tenía que hacer, porque vemos o no que hay muchos comentarios con la gente que va con Y en nosotras, clase que a lo mejor son muy buenas personas y todo lo que quieras, pero ya que da cuando fan unos comentarios que no se tienen de hacer. Estamos viendo con los móviles un control también por parte de las nuevas tecnologías que igual antes no había, y que es lo que decías tú antes. Sí. Y bueno, acosar en esos temas y controlar la situación, y a mí eso, a ver, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Y para dónde vas y dónde vienes? Y para encima la acoso por redes sociales y tal. Y comentar fotos que subes, que tú ya es libre para subir las fotos que quieras o como quieras, y si quieres enseñar más, y no te tiene que decir nadie de nada. Claro, y es libre de enseñar lo que quieras. Y de tapar lo que te dé la gana. Exactamente. Pues hay comentarios que la gente falla y que después la gente acaba creyéndoselo. Porque yo soy un compañero mío que me parece impresionante que lo fallan, pero me manda a fregar. Bueno, a mí no me manden porque sabes que no puedo mandarme porque mueren. Pero que lo fallen, hay ese tipo de comentarios, después acabes creyéndotelos. Antes no, es broma, es que no es broma, esas cosas no se dicen ni en broma. Entonces esas cosas hay que cambiarles poco a poco y sobre todo con educación desde que son pequeñinos. Porque si no, no hay manera. Porque a un paisano de 80 años ya no lo vas a cambiar. No, pero un niño de 2 sí. Ya, y tienes que cambiar porque los mozos non cambian. Agora que porque después vienen a darnos charlas como nos vienen a dar a los institutos, a las escuelas y dicen, no fai falta, y sí fai falta. Porque la gente está mal informada. Y ya que yo creo que una charla no es suficiente, porque una charla al fin y al cabo tú escuchas, la dices, fue ahora que me está dando, y al fin y al cabo no trasciende. Las cosas tienen que venir desde casa, tiene que ser la sociedad la que cambie la cabeza. Claro, y las charlas, por parte de los alumnos, hay mucha resistencia. Sí, yo creo que tenía de haber una asignatura, no sé, o unas clases dedicadas a eso. A la educación, valores. Y que todos cambiemos para que la cosa no avance más, no siga, porque si no, vamos a ver, están matándonos. Eso es verdad. Y ya está. Y no puede ser. Bueno. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejadnos vuestros comentarios y nada, dai a like y suscribiros, anda. Va, que más nos da. Hasta la semana que viene. Hasta luego.